Continuamos con las ponencias. Agradecemos al doctor Alfonso Álvarez. Nuestro próximo ponente sería el licenciado en Biología Francisco Ríos Cambre. Él es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene un diplomado en Producción Avícola por la UNAM. Ha laborado en empresas pecuarias como Tyson y ASA y Grupo Avícola Nochistongo. Actualmente es gerente técnico avícola para la MSD y él nos va a platicar sobre las nuevas tecnologías en el desarrollo de vacunas aviares. Para usted, ¿qué es una invención? ¿Es un nuevo equipo electrónico? ¿Es un coche llegando a la luna? Para nosotros, en MSD, una invención es mucho más. Es la vacuna que ayuda a proporcionar un futuro saludable. Es el remedio que salva vidas. Es mejorar la vida de las personas. En una investigación reciente descubrimos que no se asocian medicamentos o vacunas a las invenciones. La mayoría habla de robots, coches voladores y teletransportadores. Pero la lucha por la vida va más allá. Una persona con una enfermedad terminal no puede esperar. Si un niño pasa hambre en el mundo, no puede esperar. Si faltan alimentos para sostener una población creciente, esa invención tampoco puede esperar. A nosotros, en MSD, nos importa todo eso. Nuestros científicos son apasionados por explorar nuevas formas de enfrentar los desafíos. Este es nuestro origen, esta es nuestra esencia. Nos importa la salud animal. Nos importa la gente. Nos importas tú. Buenos días. Primero, antes que nada, quisiera agradecer tanto a NECA como al doctor Arturo Suazo por el gusto de estar aquí ante ustedes platicando acerca del papel que está jugando la biotecnología para estar al servicio de la avicultura. Cuando hablamos de biotecnología, principalmente a lo que me estoy refiriendo es a su uso para el desarrollo de herramientas de vacunación, particularmente lo que se conoce como vacunas recombinantes o vacunas vectorizadas. Pues primeramente vamos a hablar qué es una vacuna recombinante. Básicamente es un agente, puede ser, principalmente es un virus, aunque pueden ser también bacterias, al cual por métodos de ingeniería molecular se le van a insertar uno o varios genes que van a permitir que este otro agente exprese antígenos de otra procedencia. Un virus al que se le insertan genes de otro virus completamente diferente para que este virus va a expresar únicamente una parte que es la parte antigénica de un virus completamente diferente. Hace ya 35 años que existe que se empezó a desarrollar esta tecnología a mediados de los años 80. Y cuando se encontró que era factible hacer este tipo de trabajos de biología molecular, se predijo que estas vacunas iban a sustituir muy rápidamente a las vacunas convencionales. Principalmente porque se busca que sean vacunas completamente seguras, sin ningún tipo de aspecto indeseable en términos de seguridad. Eficaces, particularmente que tengan se busca que tengan un espectro lo más amplio posible, que confieran una protección específica de mucha duración, de preferencia durante toda la vida del organismo en el que van a ser aplicadas. Y que esta aplicación, que la administración sea lo más conveniente posible, que sea lo menos, que se batalle lo menos posible. Y también al mismo tiempo, en términos de economía, que se produzcan de la forma más eficiente posible. Bueno, pues eso fue hace 35 años.
En avicultura, el primer desarrollo que se utilizó en forma masiva fue la vacuna de vector viruela, expresando un antígeno del virus de la influenza aviar, y fue registrada en México 15 años después de este pronóstico, mucho tiempo después. Entonces la pregunta es, ¿por qué tardaron tanto? Normalmente para las vacunas recombinantes el promedio de investigación y desarrollo es aproximadamente de 10 años. Es mucho tiempo el que tarda el desarrollo de ese tipo de vacunas. La inmensa mayoría de las vacunas fallan durante las pruebas de desafío. Es decir, ni siquiera llegan a las famosas pruebas de campo, a la famosa fase 2 o 3. En los primeros ensayos no hay protección, algo falla y no pasa. Y esto hace que los costos de investigación y los costos de producción lleguen a niveles que sean excesivos. Y también por el hecho de que se trata de organismos genéticamente modificados. Los periodos de registro son normalmente mucho más prolongados. Como también al mismo tiempo como se trata de organismos genéticamente modificados, es decir, se trata de virus que no existen en la naturaleza. Entonces, la legislación cada vez más estricta acerca de la regulación de los organismos genéticamente modificados va retrasando el registro de este tipo de productos. Y al final de cuentas, todo esto tiene que redundar en un beneficio económico para el productor, en este caso avícola. Puede llegar un momento en el cual todos estos obstáculos que estoy mencionando vayan a incrementar tanto el costo de investigación, que cuando se hagan los cálculos financieros para estimar cuánto puede costar una vacuna de esas, pues se llega a la conclusión de que el costo no lo va simplemente no hay retorno de la inversión. Ahora bien, en el caso de salud animal, porque las vacunas recombinantes, lógicamente, como se van a imaginar, se desarrollaron primero para la salud humana. En salud animal ya están muy amplio su uso. Actualmente existen vacunas ya desarrolladas y registradas para prácticamente todos los animales, ya sea de producción o animales de compañía. Sin embargo, en el caso de avicultura es donde más ha habido desarrollos de recombinación genética de vacunas. Y la mayor parte de los registros se han logrado en los últimos 5, no más de 10 años. Una empresa de salud animal que se encuentra ubicada en el estado de Jalisco ha desarrollado vacunas de genética reversa, que lo que buscan es eliminar una característica indeseable a través de la selección o eliminación de un gen indeseable. Por ejemplo, en el caso de influenza aviar, pues es de esperarse que se tengan que utilizar, pues, lo que se buscaría sería que se utilizaran virus de alta patogenicidad para desarrollar vacunas para el control de virus de campo de alta patogenicidad. Pero este tipo de vacunas se cultivan en embrión de pollo y los virus de alta patogenicidad matan al embrión antes de que llegue la masa antigénica a un nivel crítico. Entonces, estos desarrollos de genética reversa lo que buscan es eliminar el factor de patogenicidad para que expresando antígenos que sean homólogos al virus de alta que se encuentra en el campo, pero que se llegue a alcanzar la masa crítica antes de que el embrión muera. Eso es una vacuna de genética reversa. Pero vamos a enfocarnos actualmente, en este momento, en vacunas vectorizadas. Vacunas recomendadas. Hay unos aspectos que son muy importantes y a la vez sumamente interesantes para desarrollar una vacuna de estas características para aves. Vamos a hablar específicamente de vacunas vectorizadas virales. Es una vacuna en la que un gen o varios genes de un virus que se llama donador se le extrae y se inserta dentro del genoma de otro virus, que este es el transporte de los antígenos del virus donador y por lo tanto se conoce a este otro virus como vector, que es el que se va a terminar aplicando en el ave.
Una vez que el virus vector inicia su proceso de infección y empieza a replicarse, el genoma va a transcribir tanto sus propios genes como los genes foráneos. Esto va a dar lugar a la generación de proteínas, tanto de los que estaban codificados en el genoma original del virus vector, como los foráneos, y esto es un fenómeno que se llama expresión. Y esto va a inducir respuesta inmune específica, dependiendo del objetivo o de la biología del virus vector. Puede ser humoral o mediada por células, contra los antígenos del vector como contra los antígenos del donador. Es decir, se trata de un virus vector que es completamente diferente a aquel virus que le donó sus propios genes, pero va a estimular una respuesta específica contra este otro virus que ya no existe, pero que es el que nos interesa que se estimule una protección específica. Hablando de las vacunas vectorizadas virales, primeramente necesitamos determinar el gen promotor. Este gen promotor y también la determinación de un gen que se conoce como terminador. El gen promotor es muy importante porque cuando el ribosoma empieza a recorrer el código genético para la producción de las proteínas y su posterior expresión, tiene que tener una idea muy clara de en qué momento se inicia la secuencia de un gen para la producción de una proteína específica. Y para que el ribosoma sepa qué es lo que cuál es la secuencia que sigue, necesita un gen que se conoce como promotor, que digamos en términos coloquiales es el que le va a anunciar al ribosoma: después de mí sigue una codificación genética para que produzcas una proteína. Y el gen terminador es el que le va a decir, cuando una vez que se haya recorrido la secuencia completa para la expresión de una proteína, es el que dice, ya se terminó, sigue otra cosa. Y estos dos genes, el promotor y el terminador, son claves para el desarrollo de una vacuna recombinante. Como se imaginarán, tanto el promotor, que es el que va a permitir que se exprese la proteína, que va a terminar siendo un antígeno que va a ser presentado al sistema inmune del ave, en este caso, pues es muy importante para que se exprese correctamente la secuencia de aminoácidos de la proteína que estamos buscando. Y el terminador también es muy importante porque es el que va a decir cuánto se va a estar expresando. Entonces, esto que ven aquí es simplemente una representación esquemática de cómo funciona el fenómeno de traslación. Aquí vemos nosotros esta cadena en amarillo, que es la secuencia genética que va a estarse recorriendo de izquierda a derecha, y está pasando por este circulito que representa el ribosoma. Y entonces lo que está haciendo el ribosoma es leer la secuencia completa de genes de este genoma, que en este caso es una ARN, para que eventualmente se produzcan los polipéptidos que van a terminar siendo insertados eventualmente en el ARN del virus que viene del vector, y que posteriormente van a ser enviados a ser insertados en el virus vector. Y este gen recombinante va a pasar, al igual que todo el genoma del virus, por este proceso de traslación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo gráfico. Vamos a hacer de cuenta que vamos a desarrollar una vacuna recombinante vectorizada, en la cual la columna vertebral es el herpesvirus del pavo, que es la vacuna que se utiliza comúnmente para el control y estímulo de inmune contra la enfermedad de Marek. Y el donador es un gen
del virus de la enfermedad de Newcastle. Entonces, estamos hablando de una vacuna recombinante vectorizada en la que HBT Newcastle. Cuando nosotros hablamos de una vacuna vectorizada, las siglas que denotan al virus vector, se le coloca una letra R minúscula para indicar que este es el virus recombinante, el virus vector. Entonces, vamos a hablar primero del vector. Este es la secuencia completa del virus de la enfermedad, del virus HBT. El virus HBT tiene un genoma ADN de un tamaño muy grande y es de doble cadena. El genoma ha sido totalmente secuenciado y mapeado y se encuentra disponible en el GenBank. Contiene aproximadamente 160 kbp, eso significa 160,000 pares de base, y en su totalidad contiene aproximadamente unos 100 genes que van a codificar para aproximadamente unas 90 proteínas, y se encuentran localizados en la que se conoce como regiones US y UL, que básicamente lo que estamos diciendo aquí es que, como ya les había mencionado, se trata de un genoma de doble cadena. Es una cadena larga, esta que está aquí alrededor, y esta es lo que se conoce como UL, L de largo. Y la región US, que es la cadena corta, US de short. Todos los genomas de todos los organismos vivos contienen varios sitios dentro de su genoma que a lo largo de millones de años de evolución han perdido su utilidad para la biología del organismo en el que se encuentran. Estas regiones se conocen como regiones no esenciales, es decir, la secuencia genética de estas regiones no tiene ninguna utilidad para la biología del virus en este caso. Entonces, este es el tipo de regiones en las que nosotros, los biólogos moleculares, se pueden poner a jugar con ellos, porque alteraciones no demasiado grandes que se hagan en esas secuencias no van a alterar la biología final del virus. Ahora vamos a hablar del donador. Este es el virus, es una representación esquemática, básicamente es una caricatura del virus de la enfermedad de Newcastle. El virus de la enfermedad de Newcastle es un virus muy pequeñito que tiene a su vez un genoma también muy chiquitito, ARN de cadena sencilla. El genoma viral únicamente contiene 6 genes. Recuerden que el virus HBT, su genoma codifica para 100 tiene 100 genes que van a codificar para 90 proteínas aproximadamente. Es tan pequeñito el virus de la enfermedad de Newcastle que solamente su genoma contiene 6 genes, los cuales van a codificar únicamente para 6 proteínas virales. Es increíble que algo tan chiquitito cause tantos problemas, ¿verdad? Las proteínas del virus de la enfermedad de Newcastle son la proteína N, que es la nucleocápside, la fosfoproteína y la proteína de matriz, que entre todas codifican para lo que digamos es la partícula viral, el cuerpo, digamos, entre comillas, del virus. Y luego vienen 2 proteínas que son fundamentales de superficie para este virus. La proteína HN, que es la hemaglutinina neuraminidasa, y la proteína de fusión. Esta es la proteína que nos interesa. De todo esto, que es la partícula viral, lo único que nos interesa es que el virus HBT de la enfermedad de Marek codifique únicamente esta proteína, este bastoncito de color negro. Entonces, el objetivo técnico del desarrollo de la vacuna vectorizada es que el gen F, el gen que codifica para ese bastoncito negro que les mostraba, se inserte en una región particular de todo el genoma de 100 genes del virus HBT. Vamos a seleccionar la región corta y un sitio muy específico
que se llama US9 del genoma HBT. Recordemos que este GNF codifica para la proteína de fusión, que es inmunogénica, es un antígeno del virus de la enfermedad de Newcastle. Y les había mencionado que también era muy importante la proteína HN, que es la proteína, la hemaglutinina. Y la proteína HN es la que es responsable para el estímulo de las antihemaglutininas, es decir, las anticuerpos neutralizantes. ¿Qué es lo que nosotros, la respuesta contra esta hemaglutinina, la respuesta serológica, es lo que nosotros medimos con las pruebas de inhibición de la hemaglutinación? Y es la que se encarga de adherir al virus de la enfermedad de Newcastle a la célula huésped. Hagamos de cuenta que la hemaglutinina es el ancla cuando el virus de la enfermedad de Newcastle va a iniciar el proceso de infección en una célula huésped del organismo del pollo. La hemaglutinina es el ancla, es la que se encarga de anclar al virus a esta célula, y la proteína de fusión es la que se encarga de perforar la membrana una vez que ya se ha anclado el virus en la célula huésped, para que se proceda a la inyección de la nucleocápside y que proceda el proceso de infección, es decir, la multiplicación de copias de este virus. Por eso es que es tan importante la proteína de fusión. Entonces, para construir este virus recombinante, vamos a extraer esta porción del genoma que se llama el GNF, que es ya determinado por un juego de primers que ya está determinado, incluso que está disponible comercialmente. Esta secuencia del GNF se va a marcar por medio de enzimas específicas de restricción, es decir, que únicamente lo único que queremos es que se respete la secuencia específica del GNF y ninguna otra más. Este GNF se va a transcribir por ADN por medio de la enzima transcriptasa reversa. Esto es muy importante porque recordemos que el virus de la enfermedad de Newcastle es un virus ARN y queremos que la proteína F de este virus ARN sea insertado en el genoma de un virus ADN, que es el HBT. Entonces, para eso necesitamos traducir la secuencia completa del GNF a una secuencia que sea exactamente lo misma, pero con nucleótidos para ADN. Y se va a transcribir junto con el gen promotor. Acuérdense que el gen promotor es el que va a anunciar al ribosoma que sigue esta secuencia, que es la secuencia específica del GNF. Y entonces se va a extraer la región que ya se ha determinado, que se llama, como se ha mencionado, US9, no esencial del genoma HBT, se va a romper. Y entonces se van a unir, se van a insertar en un plásmido de E. coli tanto la secuencia específica del GNF como la secuencia del gen US9 que ya está partida por la mitad. Y entonces este plásmido va a producir copias y copias y copias de estas secuencias de GNF y de gen US9 y por métodos químicos se va a unir este gen, la secuencia específica del GNF más su promotor, en esa parte que se rompió de la región US9 del HBT. Y entonces, el E. coli, por medio de sus plásmidos, va a estar multiplicando millones de veces esta secuencia. Y en un proceso que se llama clonación, es decir, se van a producir copias idénticas a partir de este plásmido. Una vez que se ha llegado a una cantidad crítica de esta secuencia de región US9 conteniendo el gen foráneo F, se desecha la proteína la bacteria E. coli
y únicamente se mantienen estos plásmidos clonados y se van a cosechar y a purificar. Y esto que se los platico en cuestión de unos cuantos minutos es algo que tomó muchos años desarrollar por métodos químicos. Aquí que lo estamos mostrando en esta representación gráfica. Aquí tenemos el virus del enfermedad de Newcastle, al cual se le extrae su genoma completo. Y de este se corta, entre comillas, el gen únicamente de toda esta secuencia, únicamente el gen F. Y por este lado tenemos nosotros el genoma completo del HBT, del cual extraemos esta región US9 no esencial, que se va a partir, y dentro de la secuencia no esencial del gen US9 se incluye esta secuencia F más el promotor. Y una vez que pasamos, que tenemos unidas por métodos químicos el gen F que se encuentra dentro, ahora sí, de esta secuencia, aquí está el gen US9, que se ha partido, se le ha insertado artificialmente en la secuencia completa del F más el promotor y continúa la secuencia de la región US9. Y entonces esto es lo que se va a incluir en un cultivo de E. coli para que por métodos químicos, una vez más, la bacteria E. coli incluya esta secuencia completa dentro de uno de sus plásmidos, que ustedes saben que los plásmidos son genomas extranucleares de una bacteria. Sin embargo, como les decía, se los platico muy fácil, pero para este tipo de desarrollo siempre hay desafíos. Aquí tenemos nosotros al hombre más rápido del mundo, que es el corredor jamaiquino Usain Bolt. Nosotros podemos hacer queremos que Usain Bolt exprese un antígeno que no es parte de su cuerpo, pero necesitamos nosotros ponerlo en un sitio que no le estorbe. Es decir, para hacer la analogía con el virus, que no le estorbe a su biología. Lo podemos poner aquí, pero pues no va a poder correr. Lo vamos a poner aquí, pero no va a poder ver para dónde va a correr. Podemos hacer una secuencia muy larga, pero ya no va a poder, esto le va a poder estorbar para poder correr con la velocidad con la que corre. Pero siempre hay una solución. Y eso es precisamente a lo que se llegó para encontrar precisamente la región US9. Es muy importante entonces también seleccionar la región específica, porque incluso podemos hablar de que se trata de regiones no esenciales, pero no esenciales entre comillas, porque a veces vemos que aunque está determinada una cierta región como no esencial, a la hora de pasar a las pruebas de viabilidad del virus vector, encontramos que este virus no sobrevive. Entonces, no esencial es entre comillas. Realmente tenemos nosotros que estar seguros de que esa región verdaderamente no esencial. Y entonces tenemos aquí ya determinado la secuencia definitiva del gen iniciador, la secuencia del gen F y el terminador. Y aquí hemos partido la región US9, prácticamente a la mitad, pero tenemos nosotros que volverla a insertar dentro de un genoma completo del HBT, que eso también se hace por medio de otros agentes químicos. Entonces se extraen grandes cantidades del ADN del HBT, que estamos hablando de varios microgramos, esa es una cantidad inmensa. Y vamos a hacer transfección, es decir, vamos a tener nosotros estas millones de copias clonadas de la secuencia US9FUS9 y en un cultivo en el que ya tenemos varios virus HBT en fibroblastos de embrión de pollo. Entonces el ADN extraído del HBT más el ADN del plásmido ya purificado recombinante se mezclan y se inoculan en el mismo cultivo celular. Y lo que nosotros estamos buscando es que en la medida de que se vaya a estar replicando el virus HBT, vaya incorporándose esta secuencia
que sea natural de su genoma, para que eventualmente se vayan produciendo los virus HBT que estén expresando, que ya hayan incorporado en su propio genoma esta secuencia US9FUS9. Se cosechan de las placas de efecto citopático, y lo que se va a determinar es que por métodos una vez químicos de inmunoperoxidasa vamos a seleccionar aquellas placas de efecto citopático que sean positivas al HBT que esté expresando la proteína F. Y entonces ya tenemos finalmente nuestra vacuna recombinante RHBT, virus de Newcastle. Todo esto que les platico en esta diapositiva es donde la mayor parte de los desarrollos de vacunas recombinantes fallan, porque la mayor parte de las veces hicimos todo este trabajo de la purificación, de la extracción, de la inserción y de la combinación, de la transfección del HBT con el ADN recombinante purificado, y cuando hacemos las pruebas de inmunoperoxidasa, resulta que todas las placas de efecto citopático salen negativas. Y entonces quiere decir que por alguna razón en el proceso el HBT rechazó esta secuencia US9F, US9, y no tenemos nosotros vacuna recombinante, tenemos vacuna HBT, y eso con suerte, porque a veces ni siquiera vemos que haya sobrevivido el HBT. Todo esto a veces puede ocurrir decenas y decenas de pruebas de ensayo y error, hasta que finalmente tenemos esta prueba de tinción positiva. Y además de los problemas técnicos que ya les he mencionado, se tienen que tomar en cuenta la estabilidad de los paquetes, porque a lo mejor durante el primer desarrollo, durante la primera generación de HBT recombinante, la prueba de inmunoperoxidasa sale positiva. Pero tenemos que hacer pruebas de estabilidad, es decir, tenemos que insertar esta vacuna recombinante vectorizada en aves que vayan a estar, en las cuales se vaya a estar replicando este virus, y esto quiere decir que van a estarse derivando generaciones y generaciones del virus vector. Es decir, que tenemos que nosotros inocular esta vacuna vectorizada de prueba en aves SPF y estarlas muestreando a lo largo de varias semanas, a veces meses. Y a lo largo de todos estos meses tenemos que reaislar el virus y tenemos que someterlo a estas pruebas de inmunoperoxidasa una vez más y asegurarnos de que salgan de tinción positiva, es decir, que estos virus, independientemente del tiempo que haya pasado, continúen expresando la proteína F. Esta es la segunda parte en la que fallan los desarrollos de vacunas vectorizadas. A lo mejor dentro de una semana, o dentro de 3 semanas, o dentro de un mes, o dentro de 6 meses, o un año, resulta que ya no están expresando este gen foráneo F. A lo largo de todo este tiempo, tienen que seguir constantemente positivas, porque recordemos que la vacuna HBT se aplica al día de edad, pero estamos buscando nosotros que la protección contra la enfermedad de Newcastle sea de por vida. Entonces tenemos que asegurarnos que a lo largo de mucho tiempo, cada vez que muestremos, se va a estar expresando este gen F, es decir, esta tinción positiva tiene que ser positiva siempre. También es donde fallan muchos de estos desarrollos. Y aparte, tenemos nosotros el efecto que hay en las características biológicas del virus vector. La eficacia in vivo puede ser diferente a in vitro. Es decir, tenemos nosotros que hacer pruebas de desafío constantemente para asegurarnos que la protección al desafío va a ser constante también. Todo esto va incrementando, va sumando a los costos de investigación y desarrollo. También tenemos que patentarnos para que estemos seguros que todo ese trabajo que se ha hecho a lo largo de muchos meses, pues no se pueda replicar. Y tenemos que estar pagando regalías a las universidades donde se hacen muchos de estos trabajos, porque no todo se hace en el área de investigación y desarrollo. Esta vacuna, por ejemplo, pudo haberse desarrollado originalmente con una coinvestigación entre una universidad y el laboratorio productor.
y luego los registros, la duración de los registros, etcétera. Todo esto simplemente va sumándose a los costos. Y recuerden que tiene que haber un retorno de la inversión, es decir, que tiene el costo que que se va a estar sumando a esta vacuna, tiene que llegar a un determinado precio que sea pagable por el productor y que el productor vea un beneficio económico por el uso de esta vacuna. Y otro detalle muy importante, estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Tenemos que hacer pruebas constantemente para asegurarnos que una vez que apliquemos esta vacuna en condiciones comerciales, esto no va a causar ninguna alteración, es decir, no se va a liberar libremente, valga la redundancia, en el medio ambiente. Tenemos que asegurarnos que se aplique en el ave y que no haya transmisión horizontal del virus, de este virus que no existe en la naturaleza. Y este aspecto es una cuestión de responsabilidad ecológica. No todos los laboratorios cuentan con esto. Entonces es muy importante que nosotros a la hora de hacer el registro de este tipo de desarrollos, le presentemos al gobierno del país donde se va a registrar esta vacuna, que además, por encima de todo esto, nos aseguremos de que no hay diseminación al ambiente. Ahora, una vez que llegamos a estos niveles, nos vamos a encontrar que las limitaciones de construcciones sencillas tienen ciertas limitaciones. Cuando hablo de sencillas, les acabo de mostrar el proceso de desarrollo de una vacuna que expresa un virus HBT, que expresa el antígeno de un solo virus, que es el virus de la enfermedad de Newcastle. Lo que pasa es que cuando nosotros desarrollamos esta vacuna, ya había en el mercado una vacuna también con el vector HBT, pero que expresaba el antígeno del virus de la enfermedad de Gumboro. Entonces, los clientes nos preguntaban, oigan, ¿y si nosotros queremos tener al mismo tiempo protección contra Newcastle y contra Gumboro, las podemos juntar? Pues la respuesta inicial era, podría ser que sí, pero vamos a asegurarlo, no podemos nosotros decir sí o no hasta que no se hagan pruebas de desafío. Y entonces, oh sorpresa, nos encontramos que cuando juntábamos esta vacuna con el vector HBT expresando el antígeno de la enfermedad de Gumboro, y esta vacuna con el vector HBT expresando la vacuna, el antígeno del virus de la enfermedad de Newcastle, los aplicábamos juntos y teníamos fallas en la protección hacia una u otra enfermedad. Es decir, había un fenómeno de interferencia. Y entonces, pues con la pena, tuvimos que llegar tanto al laboratorio productor de la vacuna HBT Gumboro como nosotros, tuvimos que llegar con el productor y decir, ¿saben qué? Pero con la pena tienen que decidir entre uno u otro. Y entonces se hizo una reunión de discusión en el área de investigación de diseño y desarrollo de MSD, que decíamos, bueno, evidentemente tenemos productores a los que les interesa la protección contra Marek y contra Newcastle. Tenemos clientes a los que les interesa la protección contra Marek y contra Gumboro, pero tenemos muchos clientes a los que les interesa la protección contra las tres, es decir, contra Marek, contra Newcastle y contra Gumboro. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya vimos que el juntar dos vacunas HBT de construcción simple no es una opción. Entonces, tenemos que elegir entre una y otra. Pero, ¿qué pasa con aquellos a los que les interesan las dos? Evidentemente, tenemos que desarrollar una vacuna HBT de doble construcción. Y entonces se dijo, pues ha de ser muy fácil, pues ya hemos aprendido mucho, es simplemente cuestión de juntar los dos toletes a Usain Bolt y ya que corra con los dos. Pues resulta que al juntarle los dos toletes no puede desarrollarse adecuadamente, no puede correr bien. Y entonces nos encontramos con una pesadilla de investigación. Lo que originalmente era un cubo de Rubik, encontramos un cubo de Rubik de este tamaño. Y es que nos topamos
con muchísimos problemas. El primer intento para desarrollar esta vacuna de doble construcción fue en el año 2003. A veces el orden de los genes, a veces era el tipo de promotor, a veces era el sitio de inserción. El caso es que no salía la vacuna de doble construcción. Y el problema era que a veces los problemas no se veían inmediatamente. Como les mencionaba al inicio de las pruebas de desarrollo de la vacuna de doble de construcción sencilla HBT Newcastle, al hacer la prueba de tinción, resultaba que la prueba de tinción era negativa en el primer desarrollo y decíamos, bueno, esto no funcionó. Pero a veces los problemas los topábamos un año después. Resulta que a lo mejor dentro de 6 meses la tinción por inmunoproductividad seguía saliendo positiva, pero teníamos que esperarnos por lo menos un año. Lo que había salido positivo a los 6 meses salía negativo a los 10 meses. Es más, habíamos perdido 10 meses de que ya habíamos destapado la champaña y resulta que a los 10 meses ya no salía positiva. Teníamos que regresar a la mesa de diseño porque eso no funcionó. Entonces, esto es una representación esquemática del viaje que se hizo para crear la primera vacuna en el mundo de doble construcción. El primer intento fue en el 2003. Tomó más de 14 años y más de 200 construcciones de HBT para que finalmente en el año 2017 pudiéramos decir, ya hemos encontrado esta vacuna. Y resulta que había sido en un sitio completamente diferente, pero de la misma región corta. Nada que ver con la región 6, pero había sido un sitio completamente diferente, con otro gen promotor, con otro gen terminador. Y lo único que tenía de común con relación al primer desarrollo es que era la misma secuencia del gen F de Newcastle. Todo lo demás era completamente diferente. 17 años. Y obviamente, una vez que teníamos nosotros que 12 meses después seguía expresándose los dos antígenos, tanto el de Gumboro como el de Newcastle, bueno, ya que estamos expresando, que tenemos la expresión permanente de los dos antígenos foráneos, tenemos que hacer las pruebas de desafío. Y como se trata de una vacuna que está diseñada para proteger originalmente contra la enfermedad de Marek, la primera prueba de desafío que teníamos que hacer era si seguía protegiendo contra Marek. A veces algunos de estos desarrollos daban como resultado que pues sí había expresión y todo, pero cuando hacíamos la prueba de desafío no protegía contra Marek. Entonces ese también tenía que desecharse. Pero aquí vemos que esta vacuna que finalmente encontramos 17 años después, sí protege contra Marek, protege contra Newcastle y protege contra Gumboro, incluso contra un virus altamente virulento de Gumboro y desde las 2 semanas de edad. Y protección incluso contra variantes de la enfermedad de Gumboro, cosa que no todas las vacunas de origen estándar son capaces de lograr. Y entonces, como conclusión a esta presentación, pues les puedo decir que el futuro finalmente ya llegó. Las vacunas recombinantes son una realidad y son actualmente lo más cercano que hay a una vacuna que podríamos llamar ideal, que esta no existe ni existirá. Siempre va a haber algunos detalles, por ejemplo, contra Newcastle. La protección sí es de por vida, pero toma por lo menos 3 semanas en desarrollarse. Entonces, durante las primeras 3 semanas necesitamos contar con la protección de los anticuerpos maternos y de 1 o 2 vacunas a virus vivo para proteger a las aves en lo que se establece la inmunidad contra Newcastle. Y algo que hemos visto, tenemos ya vacunas en agricultura, vacunas vectorizadas desde hace cerca de 15 años,
Y entonces hemos llegado a la conclusión de que es poco probable de que estas vacunas recombinantes lleguen a cumplir, por lo menos en el mediano plazo, el sueño que tenían originalmente hace 35 años, que era de desplazar completamente a las vacunas convencionales. Eso probablemente no vaya a llegar. Es muy importante que cuando ustedes vayan a utilizar una vacuna vectorizada, le pregunten al laboratorio productor evidencia científica de que no hay diseminación en el ambiente, porque recuerden, se trata de organismos genéticamente modificados. Una vez que los apliquemos en las aves, tenemos que asegurarnos que éstas no van a estar transmitiendo este virus a sus vecinos, es decir, que tiene prueba fehaciente científicamente concluyente. Hay muchos desarrollos en puerta y el futuro se ve sumamente emocionante. Por ejemplo, ya está disponible la tecnología para vacunas doble recombinantes. Les acabo de mencionar el desarrollo de la vacuna recombinante Marek Newcastle Gumboro. Hace apenas unos meses anunciamos el lanzamiento de nuestra segunda vacuna recombinante H20 Newcastle, pero que en vez de Gumboro expresa 2 antígenos del virus de la laringotraqueitis infecciosa. Entonces, se están acelerando los desarrollos. ¿Cuál es el futuro? Pues vacunas expresando aún más antígenos, a lo mejor 3 o incluso 4, otros vectores, más desarrollos en las vacunas de genética reversa que les estamos mencionando, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Quedo a sus órdenes para más adelante, a la hora de preguntas y respuestas, tratar de responder a sus inquietudes. Muchísimas gracias por su atención.